A todos nuestros queridos hermanos y amigos que comparten con nosotros su tiempo, ¿verdad? Para poder meditar en las reflexiones, las devocionales cada mañana. El Señor les bendiga y sean bienvenidos otra vez más para compartir con nosotros. Damos las gracias a Dios por el privilegio, ¿verdad? Que Él nos da de poder estar otro día más con vida. Si tenemos salud, también damos gracias al Señor por la salud que nos da, pero damos gracias por la gran misericordia que Dios nos tiene de poder simplemente existir y tener el privilegio de, sobre todo, conocer al Señor Jesús y así tener la vida eterna. En esta mañana queremos otra vez más tomar el tiempo para poder meditar en la palabra del Señor, tomando siempre inspiración, ¿verdad?, de la devocional, el Cristo triunfante. Pero no antes, ¿verdad?, sin que primero nos dirijamos al Señor en oración. Así que les invito a que oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, Señor amado, gracias, Padre, por las bendiciones que tú has extendido nuestras vidas hasta este momento, Señor, a pesar de que nada merecemos ni nada podemos nosotros pagar, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das y sobre todo gracias por la salvación que nos ofreces en Cristo Jesús. Señor, te pido en esta ocasión que puedas bendecir la meditación que se llevará a cabo. Bendice, Señor, las personas que escucharán, Señor, este tema, que escucharán tu palabra. Toca sus corazones, sus mentes. También, Señor, en mi obra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros para que pueda nuestro corazón, Señor, ser un lugar que pueda recibir tu palabra y que nuestras vidas puedan ser edificadas con tu palabra, Señor, para honra y gloria tuya, Padre Santo. Guíanos y ayúdanos, Señor, a que estos puedan ser minutos, Señor, bien aprovechados, minutos, Señor, de bendición y todo para honra y gloria tuya, Padre eterno. Gracias por todas tus bendiciones. Bendícenos, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, otra vez más les damos la bienvenida a compartir el tiempo con nosotros en esta mañana. Les saluda a su hermano en Cristo, Edwin Arriaza. Y es un privilegio, como decía, poder compartir mi tiempo, ¿verdad?, con ustedes y tratar de entender juntamente la matutina para esta mañana. Ahora, como les había mencionado, la devocional que estamos nosotros estudiando, ¿verdad?, para estos días es el Cristo triunfante. Y en este caso, el título para la matutina de esta mañana es Una esperanza demorada. Ahora, vamos a meditar primeramente en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Nos dice la palabra del Señor en Gálatas 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, dice, la adopción de hijos. Ahora, si leemos las primeras palabras que nos dice la devocional, una esperanza demorada, nos dice, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, dice, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron, dice, sin verlo. Podemos notar, hermanos y amigos que nos ven, que aquí está hablando, ¿verdad?, sobre una promesa. Y está hablando sobre la promesa de la venida del Salvador a este mundo, del Señor Jesucristo, a quien nosotros, ¿verdad?, conocemos por medio de la palabra que es el Salvador de este mundo. Ahora, a Adán y a Eva se les había dado la promesa de que Jesús vendría a la tierra. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios, quien, ¿verdad?, dio la promesa, cuál es la promesa que Dios había dado a Adán y a Eva? La promesa de la cual nos habla aquí en este caso es la promesa que en el Edén se los dio a ellos después del pecado. Como ustedes conocen, ¿verdad?, la realidad de las cosas es de que
Adán y Eva estaban en este perfecto lugar, el jardín del Edén, donde Dios los había puesto para que vivieran felizmente para siempre, que gozaran, ¿verdad?, para siempre de todas las cosas que les había dado en ese lugar. Pero lastimosamente por el pecado todo esto se iba a perder y ¿verdad?, se perdió. Ahora, Dios les dio esta promesa para darnos a nosotros los seres humanos esperanza, para darle a Adán y a Eva esperanza, que supieran que Él está dispuesto en salvarlos. Por eso es que esta promesa se trata, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, esta promesa, les comparto, se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 13, versículo 15, y lo comparto con ustedes. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice: esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, aquí en esta profecía, digámoslo así de esa manera, porque realmente es la primera profecía del Señor Jesús, en esta profecía, en esta promesa que Dios dio, se nos habla que existiría una enemistad, un pleito, ¿verdad?, una contienda, un problema entre la mujer y entre la serpiente. Dice que también iba a haber este problema entre la simiente, o en otras palabras, la descendencia de la mujer y también la descendencia de la serpiente. Que la descendencia, ¿verdad?, un descendiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a herirle el calcañar a este descendiente. Ahora, hablemos entonces de este descendiente. ¿Qué es lo que haría? Dice, heriría entonces, ¿verdad?, la cabeza de la serpiente. Pero nosotros sabemos muy bien que cuando habla sobre la serpiente, se refiere, ¿verdad?, sobre Satanás. Se refiere a Satanás. Entonces, este descendiente vendría en algún tiempo, descendiente de la mujer, descendiente de Eva, vendría en algún tiempo de este mundo a herir la cabeza de Satanás. Y si nosotros nos pudiéramos a pensar, un golpe, ¿verdad?, o una herida a la cabeza, es una herida que, probablemente sería una herida mortal, algo que llevaría, ¿verdad?, a la muerte, a la derrota. Y eso es lo que prácticamente el Señor Jesús hizo al venir a esta tierra. Ahora, ¿por qué es que Jesús lo haría? ¿Verdad? Tomando la profecía desde ese tiempo del pasado. ¿Por qué es que Él en el futuro iba a venir a herir la cabeza de Satanás? Hermanos, es por nuestra salvación. Nosotros, la profecía dice que también la serpiente heriría su calcañar. Y eso sí pasó, sucedió, ¿verdad? Fue cierto. Porque el Señor Jesús también fue afectado por lo que Satanás hizo, que llevó, ¿verdad?, que los judíos crucificaran al Señor Jesús, juntamente con los romanos, lo crucificaran al Señor Jesús y lo mataran. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesús no permaneció en la sepultura, no quedó en ese lugar, sino que Él resucitó para darnos también a nosotros vida. Ahora, pero con esa muerte, la cual Satanás pensaba que por matar al Señor Jesús iba a ser, ¿verdad?, su victoria, él con eso completamente derrotaría al Señor Jesús y a Dios. Realmente era la derrota de Satanás y no la derrota de Dios. Porque cuando el Señor Jesús murió, Él dejó testimonio de una vida pura, de una vida santa, de una vida justa. Y al morir injustamente, con todo derecho, fue también resucitado para darnos a nosotros la vida eterna. Sobre esto, hermanos, se trata, ¿verdad?, la profecía o la promesa, la cual el Señor, el Padre, Dios, dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ahora, ¿qué fue lo que produjo, verdad, en cuanto a esta promesa? ¿Qué fue lo que pasó en cuanto a esta promesa? Se le dio a Adán y a Eva, pero según lo que leíamos de la devocional, y nosotros tenemos entendido por medio también de la Biblia que así fue, es de que esta promesa tardó en cumplirse.
Y es por eso que incluso el título de esta devocional es Una esperanza demorada. Porque era algo que Adán y Eva esperaban. Incluso dice la devocional, la parte que leíamos, que ellos pensaron que su primogénito podría ser el libertador que ellos tanto esperaban, el que Dios les había prometido. Pero se dieron cuenta que no era, sino que el libertador iba a venir, pero un tiempo futuro. Ahora, en cuanto a esta demora, en cuanto a la demora de la esperanza del libertador, ¿qué fue lo que produjo entonces esta demora de la venida del libertador? En el pueblo de Israel nosotros tenemos entendido, el pueblo escogido de Dios, ellos pues al ver la situación que sucedía en su momento, la situación quizás podemos decir religiosa del pueblo de Israel, también podemos decir la situación política de que habían sido pues muchas veces afligidos por otras naciones y hasta el punto también de haber sido captivados, ¿verdad? Llevados como esclavos o siervos por otras naciones y nunca ver que el libertador venía a liberarlos. El pueblo de Israel se había desalentado por esto. Habían perdido el ánimo, habían perdido las esperanzas de que algún día llegaría el libertador. Eran tanto, ¿verdad?, que incluso algunos decían que las visiones empezaban a fallar, o que las promesas que Dios hacía más que todo empezaban a fallar. En otras palabras, empezaron a dudar de que esas promesas se cumplirían. Ahora, yo les hago una pregunta en cuanto a la promesa que Dios les había dado a Adán y Eva de que vendría el libertador al mundo. ¿En verdad demoró la promesa para cumplirse? Y la verdad, hermanos, es que no. No es que había demorado en cumplirse, sino que incluso quiero que leamos aún más en la devocional en relación con lo que estamos hablando, que si demoró o no demoró la promesa que Dios les había dado al pueblo, bueno, a Adán y Eva y también el pueblo de Israel, de que vendría el libertador a la humanidad. En relación a esto nos dice la devocional, dice, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen, dice, premura ni demora. Y eso, hermanos, es porque Dios lo tiene todo bajo orden y perfectamente establecido. Ustedes pueden, no deberían de dudar en cuanto a esto, de que la naturaleza está perfectamente controlada por Dios. Todo está perfectamente controlado por Dios. No hay algo que se zafe, ¿verdad?, que se le pueda escapar de las manos a Dios. Algo que pase, algo que sucede y Él no se dio cuenta. O Él incluso sabe desde mucho antes todo lo que va a suceder. Las estrellas, por ejemplo, tienen su lugar. Las estrellas tienen su lugar por donde andan, ¿verdad?, flotando ya en el espacio. Los planetas tienen su órbita constante y no se salen de ese orden. El Sol está también en su lugar. Toda la naturaleza incluso también tiene su orden. Y eso es porque Dios lo ha ordenado de esa manera. Dios, entonces, hermanos, es un Dios de orden. Y así como la naturaleza está establecida, también estaba, ¿verdad?, el día de la primera venida del Señor Jesús establecido. También estaba el día establecido para esperar al Mesías, al libertador de toda la humanidad. Entonces, hermanos, les comparto, así como no fallan, ¿verdad?, la naturaleza, como no fallan las cosas que están en órbita, como en el espacio, tampoco fallan, hermanos, las profecías. Ahora, ¿cuál fue el problema con el desaliento de los israelitas? Como les hablaba, que se habían desalentado, habían perdido las esperanzas de que vendría el libertador al mundo. El problema con ellos, hermanos, fue de que Dios les había revelado, muchas cosas en cuanto a la primera venida del Señor Jesús, del Mesías. Pero el problema es que ellos no habían entendido las profecías que Dios les había dado. No entendían las Escrituras en cuanto, ¿verdad?, al cumplimiento de los tiempos, en cuanto al cumplimiento de cuando vendría el Señor Jesús a la tierra para libertar a la humanidad. Ahora,
el versículo que leíamos nosotros en la introducción nos decía que más venido el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Hablando del cumplimiento, hermanos, del tiempo, ¿qué se sabe sobre el tiempo en que vino Jesús? ¿Cómo era, verdad, el tiempo en ese momento? ¿Cómo era el mundo en ese momento? ¿Por qué fue que Dios quiso que fuera en ese tiempo? ¿Por qué no en los tiempos que nosotros vivimos? ¿O por qué no mucho antes del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra? Y quiero compartirles, hermanos, de la devocional en cuanto a esto, porque ahí se encuentra la respuesta. Nos dice, la providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno, un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, y al volver a donde residían, podían, dice, difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. Así como les contaba entonces que la naturaleza tiene su tiempo, el espacio y las cosas que están en el espacio, los planetas, el sol, las estrellas, tienen su órbita y no salen de eso. También el cumplimiento, ¿verdad?, de la primera venida del Señor Jesús tenía su momento para pasar. Y el perfecto momento. Dios quería que en ese momento que en ese momento sucediera. Y aquí nos dice, es porque la nación judía, digámoslo así, el pueblo de Israel, estaba en una condición que iba a beneficiar de mejor manera la primera venida del Señor Jesús. Eso era porque, como dice aquí o se menciona, que las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Y nosotros sabemos que en ese momento que Jesús vino, la primera venida, el gobierno o el reino que estaba en poder era el reino de Roma, el cual estaba gobernando. Y en ese gobierno, pues era por estar distribuido ese gobierno o ese reino por muchos lugares, en todos los lugares que se encontraba el reino de Roma, hablaban el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron, ¿verdad?, estas personas que dice judíos de otros países, de otras naciones, llegaban a Jerusalén, ahí, cuando llegaban ahí, podían escuchar de los milagros del Señor Jesús, podían escuchar de las palabras del Señor Jesús, podían llegar también a creer en Jesús como el Mesías, como el esperado, el libertador. Y esto beneficiaría de gran manera, digamos así, al Evangelio, a la predicación del Mesías venidero, del Mesías libertador, porque estas personas que vendrían, judíos de otras naciones, que vivían en otras naciones, que vendrían a Israel, pudieran también llevar el mensaje a las naciones a donde ellos vivían. Y por eso, en este tiempo, fue que Dios había escogido, ¿verdad?, que sucediera la primera venida del Señor Jesús. Entonces, en cuanto, ¿verdad?, a la esperanza de morada, es porque, hermanos, el pueblo de Israel no sabía que ese era el momento en el cual iba a venir el Señor Jesús. Así que Dios no es que Él se arrepiente de prometer cosas, no es que Él no las cumple, no es que Él nos mienta, sino que Él tiene todo en orden. Y la primera venida del Señor Jesús había sido prometido desde el principio a Adán y a Eva, pero se cumplió hasta en el momento indicado cuando Dios sabía que iba a beneficiar de mejor manera para toda la humanidad. Así que, hermanos, podemos entonces, ¿verdad?, aprender de esto, que las promesas del Señor no se trata de desconfiar en ellas, sino que confiar en ellas. Aunque a veces quizás podemos ver nosotros que no se cumplan o algo, eso no significa que no se llegarán a cumplir, sino que tiene su momento indicado. Dios todo lo tiene bajo orden y Él decidirá, de acuerdo a su voluntad, el momento en que se cumplirán sus promesas en nuestra vida. Amén. El Señor, hermanos, pueda bendecirles. Damos también las gracias, ¿verdad?, a Dios por la oportunidad que nos dio de poder compartir esta corta meditación en esta mañana. Vamos a hacer, hermanos, otra oración más.
Padre eterno y amoroso que estás en los cielos, nuevamente, Señor, gracias por la oportunidad que, Señor, nos das de poder, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por toda bendición que nos extiendes, la vida, Señor, la fuerza, la salud. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús, por tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tolerancia y paciencia, Señor, de cada día. Gracias, Padre, por obrar en nuestras vidas y tocar nuestros corazones para hacernos comprender, Señor, la necesidad del Señor Jesús en nuestras vidas. Te pido, Señor, que bendigas a las personas que han, Señor, escuchado este tema. Puedas ayudarles, Señor, a confiar en tus promesas, sin titubear, Señor, sin flaquear en algún momento. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Señor, a ti, de todo corazón, y confiados que tú cumplirás, Señor, lo que tú prometes, pero de acuerdo a tu voluntad, Señor, y al debido tiempo que tú has establecido, Señor amado. Bendícenos, danos, Señor, la fuerza y todo lo necesario para poder vivir, Señor, la vida de acuerdo a tu voluntad, y siempre confiando en ti de todo corazón. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que les acompañe durante su día, pueda bendecir las labores que se llevarán a cabo y siempre, verdad, todo de acuerdo a su divina y santa voluntad. El Señor les bendiga y les invitamos también a que nos puedan acompañar el día de mañana para otra matutina. El Señor les bendiga.